Muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan. Bienvenidos a un nuevo webinario de IntelliJuris. Hace algunas semanas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a través de su biblioteca jurídica virtual, publicó el libro El Poder del Poder Judicial del doctor Héctor Fix-Fierro. Decidimos hacer un paréntesis en nuestro esfuerzo de análisis de las diferentes dimensiones de la pandemia para tomar el tiempo de esta emisión y dedicarlo a conversar sobre este libro. Lo hacemos convencidos de que estamos frente a una obra mayor, un libro que será referente obligado, que expone más de 2 décadas de un esfuerzo mayúsculo de investigación, que se nutre del trabajo de muchos académicos nacionales y extranjeros, y que ofrece un mirador privilegiado para seguir interrogando a las instituciones jurídicas, en particular a las instituciones de impartición de justicia. El libro de Héctor, que es una recopilación de ensayos escritos entre 1995 y 2019. Pero no se trata de una mera compilación de texto, pues casi todos fueron revisados y actualizados, de manera que tenemos en esta obra el estado del conocimiento sobre la reforma y las políticas judiciales en México. Pero el libro es mucho más que esto. Es una compilación casi enciclopédica del trabajo pionero y meticuloso de Héctor Fix-Fierro. Es una obra que permite muy diversas lecturas. Quiero destacar que permite entender las fuentes y preocupaciones propias de una investigación jurídica que dejó de tener como objeto único, central, la dimensión normativa y, sin desconocerla, dialoga con la economía, la sociología y la ciencia política. En el fondo, hay una preocupación constante de entender el papel que el derecho tiene y juega en la sociedad. Otra vez es la evolución de las instituciones en el marco de la modernización, la modernidad y la sociedad global. Esto permite entender nuestra evolución institucional en un marco mucho más amplio y complejo y abre muy amplias cuestiones sobre lo que vendrá. Desde otra perspectiva, el libro de Héctor permite trazar la evolución de las instituciones judiciales desde finales del siglo XIX y hasta 2018. Este programa quiere construirse como un diálogo con las preocupaciones intelectuales y metodológicas que propone el autor. Una invitación también a pensar el presente con la luz que arroja la reflexión y la sabiduría de Héctor Fix-Fierro. Para animar la conversación contamos con la presencia de la doctora Andrea Pozas, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y directora de su programa de doctorado. Nos acompaña también el doctor José Roldán Chopa, profesor investigador del CIDE, el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, distinguido y reconocido abogado, y el ministro en retiro José Ramón Castillo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Entiendo que también desde su casa Héctor Fix-Fierro nos va a acompañar. A nombre de todos, Héctor, te enviamos un saludo con mucho cariño y afecto. Antes de darle la palabra a los panelistas, invito a todos a quienes desde sus hogares nos acompañan, que nos envíen sus preguntas que iremos incorporando en la discusión. Usen la opción de chat para este propósito. Y al finalizar las intervenciones de los panelistas, poco antes de las 9 de la noche, y si el tiempo lo permite, ofreceremos el micrófono a quienes así lo deseen. Para ello les pido que usen la opción de levantar la mano en su panel del Zoom y en la mayor medida de lo posible les daremos el uso de la palabra. Bien, pues sin más, le pido a Andrea, que conoce muy bien el trabajo de Héctor, pues coordinó el comité que dictaminó el libro, que nos introduzca a su contenido. Sé, Andrea, que no es una tarea sencilla, pero estoy seguro que nos puedes dar un mapa de ruta para que muchos se animen a leerlo. Adelante, gracias. Muchas gracias, Sergio. Antes que nada, quiero agradecer la posibilidad de participar en esta presentación del libro. Gracias a todas las personas involucradas en la organización del evento. Es para mí un privilegio estar aquí. Las presentaciones del libro son, por lo general, una invitación a leer un volumen, pero esta presentación es en varios sentidos más que una presentación ordinaria, pues el libro que hoy nos convoca es más que un volumen. Así que les extenderé no solo una invitación, sino múltiples. La primera es una invitación al contenido de El poder del poder judicial y la modernización jurídica en el México contemporáneo.
En este libro, Héctor Fix Fierro reúne 14 ensayos publicados originalmente entre 1995 y 2019, que ha trabajado, ampliado y actualizado. No tengo la menor duda de que este volumen tendrá un fuerte impacto, pues en el poco tiempo que su versión electrónica lleva disponible en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha reunido ya 1,678 vistas. Los textos que recopila este volumen nos adentran a las principales temáticas de la investigación sobre el Poder Judicial y la transformación jurídica que México experimentó en las últimas 4 décadas. Son textos de gran riqueza teórica y empírica, ordenados siguiendo un criterio de nivel de abstracción, de los más teóricos a los más concretos. Estos 14 ensayos discuten y analizan múltiples cuestiones, entre las que se encuentran la globalización y su impacto en el ámbito jurídico, nuestra Constitución y los factores que favorecen su incesante transformación, las principales instituciones jurídicas de nuestro país y la cultura que las caracteriza, los concursos de selección de nuestras juezas y jueces y la descontrolada proliferación de escuelas de derecho. Pero la riqueza temática del volumen no conlleva falta de unidad. Este es un volumen coherente que tiene una narrativa interna. Es un libro cuyo marco es un periodo histórico que inició en 1982 y que, de acuerdo con el autor, está concluyendo. El volumen captura la transformación jurídica que nuestro país experimentó durante estos años. Condensa sus desafíos, sus aspiraciones, sus logros y también sus fracasos. En 1982, nos dice Héctor Fix Fierro, se agotaba el modelo de Estado que había caracterizado a México desde la consolidación del partido hegemónico. Nuestra economía iniciaba un proceso de creciente apertura que impulsaría cambios muy importantes en los ámbitos político-electoral, social y, por supuesto, jurídico. En este último, la aspiración era la de la modernización jurídica, que edificaría una nueva relación entre el poder político, el derecho y la sociedad en un México inserto en la globalización. Como discutirán los otros panelistas, esta aspiración trajo consigo la transformación de nuestras instituciones jurídicas, que pasaron de la periferia al centro. Si bien tuvo importantes logros, dejó también tareas pendientes y fracasos. Este libro nos conmina a reflexionar sobre todos estos y sopesarlos de forma académicamente rigurosa. Es tiempo de la segunda invitación. Esta es una invitación a acercarnos al libro como un texto que nos permite ver el desarrollo de la investigación jurídica en México en los últimos años. Como el propio Héctor Fix Fierro nos dice en su magnífica introducción, si bien los ensayos contenidos en este volumen tienen unas facetas interpretativas y explicativas, su carácter central es descriptivo. Esto no es casual, por el contrario, muestra el carácter fundacional del trabajo de su autor. Héctor Fix Fierro, junto con un reducido grupo de colegas, iniciaron en los años 90 un importante esfuerzo por enriquecer la investigación jurídica mexicana con una perspectiva empírica, dado que hasta entonces era fundamentalmente normativa. Esto los llevó a buscar recopilar datos y sistematizar información que pudiera no solo fincar el conocimiento académico, sino también guiar la construcción y la reforma de nuestro sistema jurídico. Así, el volumen que hoy presentamos contiene algunos de los trabajos que han cimentado los estudios empíricos del derecho en México. El compromiso con los datos y con la información como fuente de conocimiento es claro en todo el volumen y es una de sus grandes enseñanzas. Gracias a este compromiso, hoy mi generación y la generación de mis estudiantes podemos aspirar a proyectos de investigación de carácter explicativo. Estamos sin duda subidos en los hombros de gigantes y Héctor Fix Fierro es uno de ellos. Finalmente, les presento la tercera y última invitación. Este libro nos permite apreciar
una forma de trabajo académico que está fuertemente comprometida con el conocimiento y que, por tanto, está siempre abierta al aprendizaje y al diálogo con teorías y metodologías de otras disciplinas, siempre y cuando puedan aportar a la comprensión de nuestros objetos de estudio. En este libro, Héctor Fix Fierro incorpora las perspectivas de la teoría sociológica, de la economía, de la sociología y de la ciencia política. Pero el compromiso de esta ética académica no se limita al enriquecimiento del trabajo propio, sino que conlleva la enseñanza a quienes nos formamos en otras disciplinas de la centralidad de lo jurídico. Este volumen deja claro la necesidad de tomarse en serio al derecho para comprender los fenómenos sociales, políticos y económicos. A este espíritu de diálogo multidisciplinario, de enseñanza y de aprendizaje, a esta férrea y generosa ética académica es a donde este libro finalmente nos convoca. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta introducción, esta visión panorámica del libro. Y para empezar a adentrarnos en su contenido, como bien señalas, al principio de los 90, en la década de los 90, era notable la falta de estudios empíricos y de información básica sobre las instituciones jurídicas y los fenómenos jurídicos. También era muy escaso el diálogo con otras ciencias sociales como la economía o la sociología. Profesor Roldán, usted que pertenece a esa generación, ¿cómo ubica las aportaciones de Héctor Fix Fierro en este campo, en este diálogo con otras ciencias sociales? ¿Qué temas introdujo? ¿Qué perspectivas abrió? Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación y por supuesto, querido Héctor, el leer el texto, tu libro, ya de alguna manera teníamos antecedentes de la aproximación que hacía sobre diversos temas, pero fue una buena oportunidad de refrescar estas reflexiones y por otra parte también de hacer un ejercicio de ver la obra en perspectiva. Y por supuesto, y aquí recogería una palabra de Andrea, en el sentido de subirme o subirnos en tus hombros para poder hacer prospectiva, y me parece que en eso estableces en los primeros capítulos una serie de preguntas que son desafiantes y que por supuesto llevan a tomarte la palabra para ir aproximándonos de otras formas a lo que tenemos o a lo que puede venir. Una primera cuestión tiene que ver con que la obra efectivamente tiene una historia en su elaboración. En ese sentido es una obra generacional y también nos da una muestra de la perspectiva con la cual Héctor se aproxima al derecho y nos hace ver los distintos problemas que tiene una aproximación sociológica y a partir de ese mirador se ubica y por tanto de qué manera desde la sociología y en particular desde la sociología jurídica puede verse al derecho, pero también puede verse a la economía. Y la otra cuestión que me parece que es muy relevante y que nos da una terrenalización de las teorías sociológicas es que lo hace a partir de uno de los sociólogos o de los pensadores sociales más relevantes, que es Luhmann. Y bueno, yo creo que ahí hay una parte muy, muy interesante y muy desafiante en su perspectiva. Ahora, la siguiente cuestión tiene que ver con un problema que plantea y es cómo es que la sociología como una teoría de la sociedad nos permite tener una aproximación de amplio espectro de tal manera que sea capaz de ubicar los sitios o los lugares de reflexión de la economía y particularmente de un cierto tipo de plantearse a la economía como un problema teórico, que son las distintas teorías económicas, y por otra parte también cuál es el sitio del derecho, no solamente como orden social, sino también como objeto de reflexión de la ciencia jurídica y de qué manera hay una relación entre el derecho, la economía, qué diversas aproximaciones hay sobre estos y por supuesto también desde la sociología cómo podemos establecer un puente analítico en estas disciplinas.
Y generacionalmente creo que nos da una muy buena visión de esto que en algún momento nos topamos desde el derecho y que tenía que ver con la economía, pero particularmente con el análisis económico del derecho, con los problemas que nos planteaba aquellos que desde el derecho tenemos esta formación y que no conocíamos economía y teníamos que entender de qué nos estaban hablando los economistas y sobre todo de qué nos estaban hablando cuando desde el análisis económico del derecho nos planteaban cuestiones tales como la eficiencia o como la escasez. Y el mérito de Héctor es que va al punto, es decir, nos dice, bueno, desde el análisis económico del derecho hay ciertos conceptos que son claves y por supuesto en estos conceptos la escasez es relevante porque si los recursos fueran siempre infinitos, pues entonces no tendría sentido reflexionar sobre la eficiencia, en tanto que la eficiencia tiene como presupuesto que si hay recursos escasos, entonces tenemos que preguntarnos de qué manera podemos hacer mejor uso de esos recursos escasos. Por tanto, eficiencia no sería un concepto dable si es que no tenemos como precondición la idea de la escasez. Por otra parte, el derecho también tiene un cierto conjunto de conceptos básicos y el concepto básico del derecho, y ese es el que recoge, es el de justicia. Y a partir de que en el derecho nos planteamos en el discurso, en las narrativas, en las teorías, cuestiones tales como la justicia, entonces la relación que hay entre el derecho y la economía tiene que ver con de qué manera, por el lado del derecho, la justicia es relevante o la equidad, y por otra parte, de qué manera es relevante la escasez y la eficiencia y cómo entran estos en comunicación e intención. Y ahí viene una parte central que me gustaría dejar para otra intervención. Esto es, nos dice Héctor que aquí tenemos un problema desde el derecho, es decir, pareciera ser que los que trabajamos en el derecho tenemos un discurso cerrado, tenemos un discurso que tiende a ser endogámico, que se va autogenerando y por tanto va siendo como autosatisfactorio en su propia explicación. Y por tanto que el derecho va siendo impermeable a aquello que pudiera implicar un aporte de la sociología y que por tanto interiorizamos poco en las decisiones jurídicas, los datos o las explicaciones mucho más amplias de la sociedad. Y ahí recogería una pregunta, porque me parece, y yo creo que eso, ubicándome en los hombros de Héctor y viendo hacia el futuro, creo que esto tiende a relativizarse. Y me parece que inclusive las mismas técnicas de edición jurídica tienden a incorporar ciertos elementos sociológicos a partir de cuestiones tales como los intereses o la finalidad, los mismos estándares de decisión judicial que usamos, sea de la tradición jurídica alemana o americana, cuando se habla de la proporcionalidad o cuando se habla de la razonabilidad, tendemos a incorporar cada vez más estas cuestiones sobre cómo se puede optimizar determinado elemento en la decisión para poder decidir ciertas disputas entre un valor u otro, y por tanto tendemos también a incorporar datos para optimizar ciertas decisiones o bien para cumplir con ciertas finalidades. Y por supuesto ahí nos plantea por una parte la utilidad de la reflexión de Héctor y por otra parte, por supuesto, el reto que desde el derecho tenemos para poder incorporar ciertos elementos sociológicos o ciertos elementos económicos para hacer mucho más eficaz la decisión jurídica o mucho más efectiva el conseguir los fines sociales que siempre están presentes en un diseño normativo o en una decisión. Entonces yo dejaría aquí la reflexión con la idea de que pudiera también servir como punto de conector para las siguientes intervenciones. Pues muchas gracias por esa oportunidad y Héctor, muchas felicidades por la obra. Gracias, Pepe. Bien, hay
un par de conceptos que son clave en la obra de Héctor: modernidad, modernización. Y yo le quería preguntar a José Ramón Cosío, ¿cómo vemos esta combinación? Por un lado, digamos, la modernización del derecho de la que habla Héctor, la modernización del pensamiento también, que es una línea que se ve, y déjenme decirlo así, la modernización del propio autor, del propio Héctor Fix Fierro, en su evolución a lo largo de estos 25 años de trabajo. ¿Qué nos podrías decir, José Ramón, al respecto? Primero que todo, muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo a Héctor y a toda su familia que seguramente nos están viendo en la presentación de este libro. Yo nunca había asistido a un evento como este, pero es algo muy importante y significativo, y sobre todo por estar con todos ustedes. Yo creo que has puesto un tema muy interesante, mi querido Sergio. Yo llegué al instituto en 1985, tú estabas todavía por ahí, Héctor también, ustedes estaban en el muy afamado piso 13, donde se hacían análisis y se hacía inteligencia, o se comenzaba a hacer inteligencia y cibernética aplicada al derecho. Yo creo que ahí Héctor aprendió unas muy buenas herramientas a las que ya se refería Andrea. Luego también me parece que cuando estudió teoría y filosofía del derecho con Roland Tamayo adquirió muy buenas y muy potentes herramientas para poder discurrir. Pero creo yo que en ese momento, Héctor, es la impresión que yo tuve, no sabía si iba a ser constitucionalista, procesalista, filósofo del derecho o sociólogo. Como recordamos, fue a Alemania a trabajar con el profesor Sibelius, también hizo una amistad muy importante con el profesor Gessner, a quien conocimos varios precisamente por él, y creo que ahí fue avanzando en sus estudios. Fue a Oñati, fue a Houston con el recordado profesor Zamora, también tuvo la oportunidad, como lo decía Pepe, de aprender mucho y bien del profesor Luhmann, y después en el periodo en que estuvo de director, pues invitó a Julia Flores y a algunas otras personas para que llevaran a cabo esa investigación empírica. Pero hay algo muy interesante, que también fue un grupo en el que estuvo el propio profesor López Ayón, cuando estuvieron hablando y estuvieron estudiando esas rupturas que se habían dado en distintos momentos de la historia en un seminario que coordinabas tú, querido Sergio, y María del Refugio González. Yo creo que ese conjunto de experiencias le dieron a Héctor ese basamento, porque si efectivamente estamos viendo en este libro ensayos que empezaron en 1995, y siendo también sincero en lo que dice Andrea, que hay un cambio, hay ajustes muy importantes, también uno va viendo distintas aproximaciones metodológicas. Héctor hizo un esfuerzo muy importante cuando casi nadie lo hacía en este país para adquirir herramientas de análisis económico. Para hacer análisis económico, primero hay que saber microeconomía, si no se entiende absolutamente nada, y después hay que hacer análisis económico. Yo creo que ahí Héctor aprendió nuevas herramientas. Después se metió con la historia, una parte muy importante de lo que él considera la primera modernización del país, que es el porfiriato, de toda esa enorme mecánica para salir de las viejas leyes francesas, entrar a la codificación, generar instituciones más afrancesadas, en fin, toda esa enorme mecánica que impuso el porfiriato. Luego se metió también con los temas de carrera judicial, la midió muy bien desde el siglo XIX, el siglo XX, analizó poder judicial, fue muy crítico a ciertas soluciones del Consejo de la Judicatura. Entonces uno va viendo como tres elementos que, por eso me gustó mucho tu pregunta, que se van como sobreponiendo. Un derecho que se está transformando, una ciencia jurídica que también se está transformando, yo creo que desde finales de los 90, unas nuevas metodologías que se están imponiendo para analizar el derecho, y la adquisición por el propio Héctor de nuevas herramientas para analizar esos fenómenos jurídicos o esos fenómenos sociológicos jurídicos, dependiendo porque también ha hecho muy buen trabajo de dogmática jurídica, es decir, hay esa combinación. Pero creo que es un proceso que si uno lee el libro con cuidado, sí hay cambios, sí hay variaciones en el objeto, en el método y en el propio sujeto. Esto ya está muy hermenéutico, pero en el propio sujeto que hace la interpretación, adquiriendo nuevas herramientas para poder ir saliendo. Entonces, de las lecturas iniciales del profesor Sibelius a las lecturas finales del profesor Luhmann, sí me parece que hay un arco metodológico muy potente en el que Héctor se ha ido transformando, y eso me parece que es uno de los elementos más ricos del libro.
quien lo lea, no solo fíjese en el objeto, el Consejo de la Judicatura o la Suprema Corte o el juicio de amparo, no solo se fije que eso estaba transformándose, que eso también es cierto, fíjese también en el método que está utilizando para analizar distintos, esos elementos con distintas perspectivas. Yo creo que el libro muestra entonces la modernización del derecho, que sin duda lo fue, y tú y él escribieron varios trabajos sobre la globalización muy importantes después de NAFTA, y Héctor ahí hizo un esfuerzo enorme también para comprender lo que nos sobrevino con NAFTA. Hay un cambio en los aspectos para comprender la sociología, voy a decirlo así, de NAFTA, pero también hay un cambio, hay un ajuste en el punto de vista metodológico para decir, pero eso no lo empezamos estudiando a la Sibelius o a la Gessner, pero lo terminamos estudiando a la Luma. Yo creo que todo eso es una parte muy importante del libro y que efectivamente le da a uno herramientas analíticas. Y creo que quien lo vaya a leer debe fijarse en las tres cosas que acabo de decir, porque son distintas y sí están sedimentadas, sobre todo por la última revisión, la actualización bibliográfica, y entonces creo que sí es un libro de distintas modernizaciones o distintas modernidades, Sergio. Gracias, José Ramón. Muy interesante esta perspectiva, coincido con ella. Y no solo observa, Héctor, las instituciones formales, el Poder Judicial, los poderes judiciales, también es un agudo observador de la profesión jurídica. No se le escapa a Héctor la importancia que tiene la profesión jurídica en los procesos de modernización o de cambio, de transformación, y al mismo tiempo es profundamente crítico de las deficiencias de la regulación profesional en nuestro país. Al mismo tiempo ha destacado el papel de los juristas académicos y de una manera más general de la profesión jurídica en esta transformación. Luis Manuel, tú que eres un destacado jugador de la profesión jurídica, eres un actor de la vida jurídica desde los abogados, ¿qué reacción te producen las ideas de Héctor al respecto de la profesión? ¿Qué reflexión nos compartes a este? Gracias, Sergio. Estoy muy agradecido y muy entusiasmado de poder participar en este panel, agradeciendo al autor el regalo que me hizo con la lectura de varios de los capítulos del libro. Es una obra enciclopédica, como acaba de mencionar también alguien en los comentarios grupales. Ya es un clásico contemporáneo. La estatura que yo tenía medida como gigante precisamente de Héctor creció de manera descomunal después de leer su trabajo. No le sobran palabras, no le faltan ideas. Hay una elegancia que no es petulante, es una obra literaria muy bien cuidada. Busqué erratas, busqué desacomodos. Es una obra perfecta, es una obra redonda en contenido, en formato. La sapiencia de Héctor queda reflejada plenamente en todos los capítulos, en todas las ideas, en todas sus reflexiones. No es una obra ampulosa tampoco, trae citas necesarias, creo yo, muy medidas, y por lo tanto la lectura es muy agradable. Para mí fue una grata sorpresa leer a este Héctor. Yo ya conocía mucha de su obra, pero creo que la madurez que refleja en estos momentos es de celebrarse y de aplaudirse fuertemente. Me parece que el trabajo, desde una posición empírica, sociológica, también me cambiaron la percepción que yo tenía de la sociología jurídica. Este es un análisis multitemático, multifactorial, histórico, es decir, presenta el fenómeno actual del derecho como resultado de procesos históricos enmarcados en diferentes momentos nacionales. Ahorita comentaba José Ramón de la época del porfiriato, pero también él fue muy enfático en justificar, en explicar cómo
se da el tema del nacionalismo exacerbado jurídico. Él habla de que se cerraron las fronteras a las importaciones, pero no a las importaciones en términos aduaneros, sino también en términos de aprendizaje, de cultura jurídica, de abrevar de otros autores, y cómo eso se rompió en un momento dado, dada la necesidad que se tenía en México de explorar el mundo. Yo creo que eso, Héctor, lo explica con una visión histórica, con una visión política, de ejercicio del poder, de cultura jurídica, de ciencia jurídica, de dogmática jurídica. Realmente entreteje y va construyendo una argumentación tan poderosa y tan convincente que invita. Yo lo que quiero decir es que compren su libro, por supuesto, vale mucho la pena leerlo, no se puede dejar. Pero entrando al tema de los operadores jurídicos, yo me quiero referir a dos grandes universos que fueron los que me llamaron poderosamente la atención para este segmento. Los operadores jurídicos vistos como jueces, la Procuración de Justicia, abogados litigantes, abogados postulantes por un lado, y luego lo que él llama los académicos, los juristas académicos. Y de la narrativa que hace Héctor en dos capítulos muy interesantes que están separados, pero ya que se leen, se ven cómo están tejidos y articulados de manera congruente, lógica. La ciencia jurídica, cómo ha evolucionado y cómo se ha afianzado. Empiezo por el lado de su casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Creo que dolosamente omitió señalar que fue titular de esa institución durante 8 años, pero también aprovecha para hacer una memoria, un homenaje muy merecido a su padre, don Héctor Fixamudio, pero no solo a su padre, sino a todos aquellos que crearon la institución, que le dieron cuerpo, que narran, Héctor testimonia todos los esfuerzos que se ha hecho desde esa comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas para crear derecho, para incidir en el mundo jurídico de un México que en un momento determinado ansiaba ciencia jurídica. Y cómo fue que los investigadores, quienes en la etapa de transición que llama él, se incorporaron en una dinámica de intercambio con otros países. Sudamérica hace narrativas muy interesantes de cómo se construyeron puentes de comunicación, de intelectualidad con Europa, cómo cuando entra el Telecán en vigor, se construyen, en 1994, se construyen otras vías de cultura jurídica distinta, el cruce de dos idiosincrasias jurídicas en apariencia incompatibles con Estados Unidos y Canadá, y cómo se moduló, cómo se moldeó un nuevo derecho en México. Y hay dos frases en esos capítulos que se me quedaron muy grabados. No tuve necesidad de apuntarlos. Primero, cómo el derecho crea realidades. Y esa aproximación desde la sociología jurídica a mí me resultó impactante, porque como abogado practicante, digamos que mi formación y mi malformación está hecha que la materia jurídica está dada y positivista está dada, y por lo tanto lo que corresponde al operador jurídico es su aplicación. Pero desde la perspectiva que explica muy bien nuestro autor, me queda claro ahora que el derecho es creado también desde la ciencia jurídica, y pone muchos casos, cómo entra en vigor el Telecán y viene una jurídica silenciosa en México que se materializa
con diversas leyes, la ley de competencia económica, la ley de transparencia y acceso a la información pública, se modula y perfeccionan todo lo que corresponde al sistema aduanero, prácticas desleales de comercio internacional, y todo eso, si lo vemos con el paso del tiempo, con un Telecán que incluso ha sido sustituido por un Temec, vemos a toro pasado, y gracias a la narrativa tan puntual y tan entusiasta de Héctor, esa parte. Y luego la parte de los operadores jurídicos, impartidores de justicia, procuración de justicia, abogados litigantes. Ahí Héctor hace comentarios desde la estadística. La información que plasma es objetiva, está sustentada, cuál es el número de universidades públicas en México, universidades privadas, cómo en 1994 era una realidad de las universidades y cómo a la vuelta de pocos años, 2017, tenemos otra realidad, otro sistema de enseñanza en México, pero al mismo tiempo cuestiona que los planes de estudio, la pedagogía jurídica y los profesores nos hemos quedado rezagados. Y da elementos, da su visión, aventura opiniones, es una obra valiente, incursión en el tema de los colegios de abogados de todo el país, cómo hay un trabajo positivo de interacción entre las barras, sus miembros, la administración pública, la judicatura, cómo se tejen las relaciones, cómo los colegios de abogados hacen propuestas de reformas jurídicas, cómo se convierten en árbitros en las disputas o en los desencuentros que hay con los clientes, pero también dice que los colegios de abogados todavía tienen, y los abogados por vía de consecuencia tenemos tareas pendientes. Y ahí los cuestionamientos de Héctor son muy valiosos, muy útiles en tanto que son razonables y verdaderos desde mi punto de vista. Por ejemplo, habla de que falta un modelo de colegiación obligatoria, da sus fundamentos, da sus razones, y también un formato de certificación de los abogados. Él dice que la administración pública nos debe a los abogados una regulación, que los colegios de abogados nos debemos también a nosotros controles y métodos en aras, pero no es una crítica sin sentido, sino en aras de provocar el crecimiento de la ciencia jurídica en nuestro país. Héctor, yo te estoy muy agradecido con este trabajo, con esta obra. Es, repito, enciclopédica, monumental y dimensiona a mis ojos un Héctor demasiado grande, demasiado exitoso. Es una obra trascendente, y hablas tú en tu obra de las 3 generaciones que han pasado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tú estás presente en las 3 generaciones. Eres el sustrato mismo de todo lo que es hoy el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y esta obra con la que tú participas, sin lugar a dudas, es el mejor ejemplo desde mi punto de vista. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Luis Manuel. Pues el tiempo corre rápido. Nos acercamos ya a un poquito más de la mitad del programa. Pero yo quisiera aprovechar para, aunque sea en pequeñas cápsulas, tocar 2 o 3 temas que me parecen centrales. Uno es el concepto de cultura jurídica y sus cambios. Varios de las personas que nos acompañan nos han hecho preguntas si la cultura jurídica ha cambiado, si la cultura jurídica permite que hoy se usen argumentos sociológicos en las sentencias. Y Héctor hace muy bien la diferencia entre cultura jurídica interna, cultura jurídica externa. En una no es, Andrea, y otra vez te pongo en aprietos, pero ¿cómo ves este tema del cambio de la cultura jurídica en el país? Bueno, realmente el trabajo de Héctor sobre cultura jurídica es, como en tantos otros temas, muy, muy importante. Y es importante porque es rico, nos permite como aproximarnos a este tema tan importante y al mismo tiempo tan complejo, tan
resbaladizo, por así decirlo, desde una perspectiva sistemática y multidisciplinaria. Entonces, digamos, lo primero que habría que decir es cuál es la diferencia entre digamos, el carácter interno y el externo, ¿no? Esta cultura interna y externa. Entonces, la cultura, digamos, interna se refiere a la cultura de los miembros del Poder Judicial, ¿no? De las juezas, de los jueces, de quienes forman parte de los órganos judiciales. Mientras que la cultura política externa se refiere a los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, son dos culturas distintas que evidentemente están relacionadas, y una de las cuestiones, digamos, de las preguntas más interesantes es cómo se pueden relacionar o cómo podemos comprender el impacto que puede tener la cultura interna, la cultura de quienes forman parte del Poder Judicial, hacia, digamos, la cultura externa, que es la cultura que nosotros como ciudadanos tenemos, cómo concebimos, ¿no? ¿Y qué es esto de la cultura? Bueno, son las opiniones, las actitudes, los valores, el modo en el que nos aproximamos al derecho. Y el trabajo de Héctor es muy, muy, muy importante en este respecto porque, por un lado, digamos, tiene todo un marco teórico muy interesante en donde va entrelazando lo interno y lo externo, sus relaciones. Esto imbuido también de conocimiento empírico, que como les he dicho es muy importante en la obra de Héctor, y que además, como decían Luis, justamente ha dejado como una gran escuela en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y entonces ha promovido encuestas en donde podemos acercarnos a cómo se concibe el derecho, cómo los ciudadanos conciben derecho. Ha hecho trabajo importante con Julia Flores en ese sentido y con otros coautores. Y digamos, también tiene que ver con su perspectiva. Esta perspectiva es muy, muy rica porque lo inserta también en una reflexión institucional. Entonces nos dice, México, como ya nos ha dicho el ministro José Ramón Cosío, y también mencionó José Roldán, la estructura jurídica de México ha sufrido estas transformaciones, esta modernización, y se han transformado nuestras instituciones. Y con la transformación de nuestras instituciones también se han transformado los modos en que concebimos el derecho y los modos en que valoramos el derecho. Entonces, y precisamente estamos cerrando un periodo y abriendo un nuevo periodo del que todavía no sabemos bien cómo va a prosperar, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho, y que es lo que yo quisiera decir respecto a esto, es que nos dice una vez más, nos inserta en una discusión multidisciplinaria en donde lo institucional, los datos, lo teórico, lo sociológico, se vinculan para darnos una perspectiva muy rica de cómo entender la cultura jurídica y de cuáles son los factores que pueden incidir en ella, ¿no? Y bueno, como en todo, Héctor es nuestro maestro, es el maestro de mi generación y es el maestro de mis estudiantes, entonces es el maestro de 2 generaciones y seguramente de muchas por venir. Entonces, digamos, lo dicho sobre cultura jurídica es solamente uno de los temas en los que realmente han logrado, digamos, iluminar la complejidad de los estudios jurídicos. Gracias. Profesor Roldán, usted dejó sueltas varias reflexiones. El tiempo está un poco corto, pero hay varias preguntas del público que nos dice, a ver, está muy bien, reforma judicial, cambio en las instituciones, modernización, pero ¿cuál es el efecto neto en la justicia? Si no estamos viendo el mismo fenómeno, que el acceso a la justicia es limitado, que es caro, que entonces no hay realmente, que el Poder Judicial no está contribuyendo a una sociedad más igualitaria, sino al contrario, está incrementando las desigualdades. ¿Qué perspectiva tendrías tú de este proceso de reforma judicial y modernización?
y cómo ha estado influyendo en la actitud de los tribunales y en la incorporación, digamos, de paradigmas de determinación judicial o de sentencias nuevos, ¿no? Yo aprovecharía dos experiencias con Héctor para abordar esta pregunta. Una tiene que ver con un libro que él, de su autoría, que se llama El amparo administrativo y la mejora regulatoria, y que tiene que ver con un punto que aprovecharé para ampliarlo. Pero es la relación que hay entre la práctica y la investigación que hizo Héctor sobre los distintos tipos de amparos que se presentaban en algún momento en el Poder Judicial y su relación con esto que para muchos podría resultar novedoso, que es la mejora regulatoria. Otra tiene que ver con la participación que Héctor tuvo en un programa académico que con el doctor Cosío iniciamos en el ITAM hace un buen número de años, que era una maestría en Derecho Administrativo y la Regulación, en donde Héctor participa como profesor en los primeros semestres, y había una razón, por supuesto, para haberlo invitado, y tenía que ver con que el propósito de la maestría, o uno de los propósitos, era cómo los abogados en formación, en ejercicio, podían ver de otra manera el derecho y, por tanto, llevar a cabo un ejercicio profesional que se enfrentara a la complejidad. Y que, por supuesto, a veces el que solamente hagamos un ejercicio profesional tomando en consideración las normas tiende a simplificar una realidad que es mucho más compleja. Y lo relacionaría con un tema que estamos viendo hoy, y es cómo se toman decisiones en el contexto de la pandemia para invitar a la población a que haga algo y qué consecuencias pueden tener para, llamémoslo así, aplanar la curva, o bien para que el contagio se nos expanda. Y bueno, por supuesto, uno de los elementos relevantes es la información que se tiene para orientar la toma de la decisión. Si la información es buena, entonces tendremos menos probabilidad de cometer errores, pero si la información no es buena, entonces estamos medio a ciegas en la toma de decisiones, y ese estar medio a ciegas en la toma de decisiones tiene una diversidad de efectos jurídicos. Por ejemplo, si pensamos que el Estado tiene un deber de cuidado, el deber de cuidado de su población, de sus habitantes, entonces el que tome buenas decisiones implicaría que tendríamos menores daños sociales, menores fallecidos, menos contagiados, y por tanto podríamos salir librados de la mejor manera. Pero si la información no es buena, que puede ser también debido a la precariedad en el funcionamiento institucional, entonces esos deberes de cuidado fallarán. Y eso tiene una diversidad de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si hay una actuación diligente o negligente, si no hay un respeto al estándar de diligencia, el daño o el riesgo o que perdamos la oportunidad que pudiéramos tener si hubiese mejores servicios médicos, eso puede traducirse en demandas de responsabilidad patrimonial del Estado. Y ahí en esos casos yo creo que juega mucho la información, es decir, el conocimiento sociológico, el conocimiento empírico, las fuentes de información que pueden funcionar de mejor manera, y si no lo hacen, entonces el daño se incrementaría. Y ahí, en un caso concreto, tendremos la relevancia que puede tener la información y, por tanto, las aproximaciones sociológicas y la información que nos puede dar la economía para tomar mejores decisiones. Y, por supuesto, para que quienes toman decisiones tan delicadas como las medidas de emergencia y qué sentido pueden tener, tendría un efecto bueno o malo. Y eso también se da en los casos del Poder Judicial. El ministro Cosío ha escrito en los últimos días una serie de artículos muy valiosos, y uno de ellos tiene que ver con la ciencia, ¿no? Es decir, de qué manera la ciencia es relevante para la toma de decisiones y para el mejor conocimiento. La ciencia nos da un conocimiento que a veces pensamos que puede estar entre lo verdadero y lo falso,
pero también está en si no tenemos esta aspiración de que nos dice la verdad, al menos que se aproxima a aquello que puede ser un conocimiento de la realidad probabilísticamente mucho más exacto. Y eso también juega un papel importante. Y me parece que en terrenos tan complejos como los de mejora regulatoria o los de las sesiones regulatorias, los tribunales y los jueces tienen que o están enfrentándose a la necesidad de conocer de manera más cercana lo que sucede en terrenos tan complejos como los de la economía o como los de las telecomunicaciones o como la energía. Y por otra parte también tiene que incorporar ese conocimiento en cuestiones tales como la valoración de las pruebas, ¿no? Es decir, si se lleva a cabo o no una práctica que puede ser una práctica de colusión, cómo se acredita que hay una práctica colusiva. Y ahí la economía, la estadística nos acerca a un conocimiento probabilístico de eso. Y yo creo que y aquí tengo en mente varias de las preguntas que están dándose en el chat y la pregunta de Sergio, es la relevancia que puede tener el conocimiento sociológico, empírico, científico en la toma de decisiones, porque eso nos permitirá acercarnos más a que el derecho tenga una función mucho más relevante en la solución de problemas, ¿no? En la solución de problemas sociales. Y me quedaría ahí. Gracias, Pepe. Rápidamente, porque es un tema central. Uno de los capítulos se llama El amparo judicial y la imposible tarea del Poder Judicial. Trata el problema del llamado amparo judicial, problema que viene desde el siglo XIX, pero que aún hoy es tema de debate, de controversia, de disputa. Héctor sostiene que sigue existiendo una visible desarticulación entre la justicia federal y la local. ¿Qué destacaría de este tema, del tema del amparo, que es uno, me parece, de los capítulos más llamativos del libro, porque con herramientas distintas al análisis dogmático, enfrenta a una institución judicial tan técnica como es el amparo? Bueno, sí, efectivamente es una discusión que tenemos desde el siglo XIX y tuvimos en el Constituyente de 17 y efectivamente no la hemos resuelto y creo que estamos muy lejos de resolverla. Cuando hicimos el libro blanco en la Suprema Corte y otra vez el profesor López Ayón y el profesor Fix Amudio y Fix Fierro nos ayudaron en ese enorme trabajo, nos dábamos cuenta que estábamos en una disyuntiva, no solo porque el Poder Judicial no podía conocer el número tan grande de casos que se estaban presentando, o lo podía conocer, pero a un ritmo de crecimiento enorme de jueces y de magistrados y de una gran cantidad de problemas que se presentaban. Pero simultáneamente los abogados de las entidades federativas no se sentían suficientemente confiados de sus poderes judiciales locales como para que emitiéramos o pudiéramos suprimir ese amparo judicial. Y alrededor de eso me parece que ha estado moviéndose esta discusión. Héctor también toma ahí una parte muy interesante de un investigador malogrado, murió hace algunos años, Julio Bustillos, que estuvo cuantificando muy bien bajo la dirección y el acompañamiento de Héctor cuáles eran las grandes cifras de amparo directo, y efectivamente está bien detectado el problema. Ahora, no en ese capítulo en amparo, pero sí en otros que tienen que ver con Poder Judicial, Héctor dice algo que es muy razonable. El amparo no lo puedes ver otra vez solo como una herramienta técnica, porque el amparo cumple más funciones que las eminentemente técnicas. Creo que en un momento como el que estamos viviendo, de transformación política, social y seguramente después de COVID, religiosa, valorativa, axiológica, de una gran cantidad de elementos, sí parece un poco precipitado querer cerrar el amparo. Si cerramos el amparo en este momento, en un momento post-COVID, que eso desde luego Héctor no lo escribió, el libro está hecho en otro momento, pues sí me parece que sería muy complicado decir cerremos el amparo para mantener el artilugio del no rezago, etcétera, pero al mismo tiempo dejemos a la ciudadanía sin posibilidades de combatir actos que le pueden parecer a algunos autoritarios,
actos que no tienen la mejor técnica jurídica, actos que no tienen la mejor racionalidad jurídica como elemento distinto a su técnica. Entonces, creo que este problema que se planteó Héctor, y precisamente ese es el valor de la sociología jurídica, es no solo entenderlo en sus fundamentos técnicos, que Héctor lo entiende muy bien, sino entender en el contexto. Yo pensaría, ¿es posible que en enero del 2021 cerremos procedencias del juicio de amparo? ¿Es posible que a cuento de lograr la vieja ilusión de Rabasa y su imposible tarea y toda esta cuestión, cerremos las posibilidades de impugnación? ¿O tendremos que esperar a un mejor momento cuando esté más hecho, más consolidado un tejido social y un tejido institucional que ya de por sí venía lastimado por la corrupción anterior, por el desorden presente y seguramente por todos los elementos sociales? Creo que ahí la actualización sociológica en el análisis del fenómeno es extraordinariamente relevante. E insisto, no porque Rabasa nos dijo o porque otras personas nos dijeron a lo largo de la historia que no era buena idea que todas las decisiones de todos los tribunales de todo el país subieran al Poder Judicial de la Federación. No sé si esa es la mejor idea en este momento, insisto, por las condiciones, ahí sí, sociológico-jurídicas de la población mexicana que vamos a quedar. Entonces creo que aquí otra vez se muestra la importancia de entender no solo lo normativo, las procedencias, los sobreseimientos, todas estas cosas que son desde luego normativas y extraordinariamente importantes, yo no las quiero minimizar, pero sí me parece que tenemos que entender los contextos históricos en los cuales las soluciones se plantean. Y con esto termino, si se llegaran a cerrar las procedencias del amparo, entonces ¿a dónde van a ir las personas a defenderse? Los tribunales federales en muchas materias están siendo minimizados. Las juntas de conciliación tienen que migrar a tribunales laborales, de derecho. En fin, hay un cambio muy grande que me parece que querer hacer todo eso simultáneamente cuando no está consolidado el propio sistema de justicia, la justicia cotidiana desafortunadamente no se ha sentado y la mediación y la conciliación tampoco, me parece que sería un gravísimo riesgo de gobernanza general cerrar las puertas del único medio que como se quiera o permite la defensa de los derechos en este momento. Pero insisto, esto visto a la luz de la modernización del objeto, de la modernización del método y de la modernización de las técnicas o de las teorías con las que se puede analizar esto, que es el objetivo del libro de Héctor, me parece que es así en ese contexto general como lo tenemos que plantear. Rabasa era un gran tipo, pero no tenemos por qué rendirle tributo a Rabasa con lo que dijo hace más de 100 años, simplemente porque lo dijo Rabasa y la imposible tarea. Creo que es una complejidad política, social, económica, la que vamos a enfrentar en los próximos meses. Para cerrar ya esta ronda y ver si nos da tiempo de tomar algunas preguntas del público, quien quiera puede levantar la manita. Luis, tú viviste este proceso que Héctor Fix describe, esta modernización, esta transformación, esta modificación de estructuras. Tú fuiste actor de muchas de esas transformaciones como abogado litigante. Tú has visto al derecho hacerse más técnico, más profesional y ahora vive un momento complicado. Desde esta perspectiva práctica que tú tienes, ¿qué te dice el libro de Héctor? Es decir, esta reflexión académica puesta en contacto con tu experiencia práctica, ¿qué enseñanza te deja? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cuando leí el capítulo respectivo del libro de Héctor sobre la relación de la educación, la enseñanza del derecho, la pedagogía, los planes de estudio, me sentí plenamente identificado. Yo empecé mis estudios del derecho en 1978 y Héctor hace un muestreo estadístico muy interesante que en sí mismo denota cuál ha sido la evolución del concepto de la enseñanza en México. Por ejemplo, en 1979 nos narra Héctor, había en México 58,000 estudiantes de derecho en 87 instituciones, predominantemente públicas.
y el porcentaje era 72% hombres, 28% mujeres. El último reporte que nos enseña Héctor es el de 2017. 331,000 estudiantes, me refiero a licenciatura solamente, 50% hombres, 50% mujeres. Y aquí viene un dato que Héctor cuestiona fuertemente o señala de diferentes maneras, pero que lo evidencia. 1,148 planteles privados de enseñanza del derecho en México contra 43 planteles públicos. Es en donde Héctor, desde esa aproximación, aventura o nos muestra su pensamiento. Por ejemplo, dice, lo que el sistema de la enseñanza en México evidencia es que hay una necesidad a partir de las reformas que se dieron a finales de los años 70, la incorporación de México al GATT en 1986, Telecán de 1994, nos muestra la necesidad de un sector privado demandante de enseñanza especializada en ciertas materias. No porque sea una enseñanza desigual, porque incluso Héctor nos narra cómo un grupo nutrido de universidades privadas adscribieron sus planes de estudio a la Facultad de Derecho de la UNAM. Y todo eso generó un sistema de enseñanza uniforme en todo el país. Pero también nos lleva a una explicación sobre cómo nacieron y se desenvolvieron los posgrados en México. Y así es como llegamos, por ejemplo, a cifras muy, muy interesantes. Cuando nos habla de cuál es el porcentaje que se tiene en universidades públicas, 28 por instituciones públicas enseñando especialidades contra 103 privadas, maestría donde está la mayor demanda de enseñanza educativa, con datos ciertos, están 54 instituciones públicas contra 547 instituciones privadas, y de doctorado hay 28 instituciones públicas contra 76 instituciones privadas. Todo esto lo presenta Héctor como reflejo de necesidades que no necesariamente están regidas por un interés económico, sino por un interés porque la ciencia jurídica evolucione. Y lo explica bajo dos formatos. Uno, la plataforma de derecho, las licenciaturas en derecho se han convertido, son hoy por hoy las licenciaturas más demandadas en el país, por arriba de contaduría pública inclusive. Y la otra, se trata de una plataforma muy versátil que permite el ejercicio profesional no necesariamente ligado al derecho. Yo creo que en eso sí podemos dar testimonio. Lo que hoy Héctor reclama es un cambio en los planes de estudio que sean más acordes con las necesidades del momento. Muchas preguntas lo están reflejando en este momento. También que la metodología se ajuste a formatos distintos a lo que los maestros, que nos toca ahora la enseñanza del derecho, aprendimos de otros maestros. Él lo que invita es a una capacitación del personal docente, de los maestros. Y cierra diciendo que esto amerita que también las universidades tengan que hacer un esfuerzo para colectivizar y generar estándares de igualdad. Cuando Héctor habla de las evaluaciones que se hacen en las universidades públicas y privadas en las facultades de Derecho, los resultados son muy dispares y por lo tanto él acusa que en esa desigualdad se pueden fomentar otras desigualdades o iniquidades en el sistema educativo en México. En la exposición anterior me faltó señalar cuál era la otra frase
con la que Héctor me impactó. Cuando habla de la construcción del derecho, cómo el derecho hace realidades, lo que él sintetiza con otra frase es la legitimación de los órganos del Estado se construye a partir de una legalidad producida por los órganos del Estado, ciertamente, pero nutrida por la ciencia jurídica. Yo creo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas y todas las entidades de investigación en México son grandes productores, pero hoy también los colegios de abogados están construyendo derecho y el litigio de interés público, también llamado estratégico, está haciendo aportaciones significativas. Todo esto permea el trabajo de Héctor Fix-Hierro, sin lugar a dudas, Sergio. Gracias. Ya son las 9:05, pero aún sí veo que hay consenso en el público. Podríamos tomar algunas preguntas del público. Tengo al menos dos. Felipe Alberto Vélez Pérez, si nuestro director de IntelliJuris. Felipe, te escuchamos. Tienes que encender tu micrófono y solo... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor. Mire, soy su servidor maestro Felipe Vélez, soy del CONACYT. Nosotros, bajo la línea de investigación que tenemos, es los delitos informáticos. Sobre todo mi línea de investigación es el ofertamiento probatorio a través de medios digitales y la prueba digital y su ofertamiento probatorio. Son cambios de paradigma, pero que al final, pues obviamente su servidor se apoya en lo que todos ustedes, literal, todos y cada uno de ustedes han aportado. Desde el maestro Roldán Chopa, que lo sigo ahí por el CIDE, el maestro Ramón Cosío, allá en el colegio, en el Colegio de México, pues estamos muy estando tras de ustedes y pues es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con todos ustedes. Y pues acá estamos haciendo y abriendo camino. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las nuevas aristas que tendríamos que buscar? ¿Cuál sería la metodología que podríamos abonar en estos quehaceres? Aparte, yo soy litigante, soy asesor jurídico privado de víctimas. Estoy en el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y es difícil cuando una amenaza nos llega vía Twitter a un periodista, a un defensor de derechos humanos y no se diga hacer la secuela procesal ante un ministerio público, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo podríamos abonar esta obra magnífica de 717 páginas que ya casi llevo el 10% en tan solo en lo que ustedes hablaron? Me gustaría saber cómo podríamos abonar a una nueva metodología técnico-jurídica en estos nuevos saberes que obviamente la pandemia nos dio un catalizador para saber que esta es la vía y que no vamos a regresar al mundo que estábamos antes. Gracias, Felipe. Tengo enseguida a Diego Romero y después a César Astudillo. Lo único que les pedimos es que sean lo más concisos posibles para poder tomar la mayor cantidad posible. Adelante. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría saber cuál es su opinión. Yo, como entiendo la propuesta de reforma por parte del Poder Judicial, es que de alguna manera indirectamente se ha hecho también una propuesta de reforma al Código Cultural, por decirlo de alguna forma. Entonces, ver qué ideales merece el constitucionalismo transformador en general y en particular en relación con la realidad política que se vive en el país. Muchas gracias. Gracias, Diego. Tenía César Astudillo, pero ya no lo veo, no sé si está por ahí. César Astudillo. Creo que ya no está. Tengo a Diego Enrique Bustamante. Diego, adelante, por favor, solo te pedimos lo más conciso posible. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es relativa a lo que comentaba el doctor Cosío Díaz acerca del recurso de amparo. Mi pregunta es si en un futuro él considera que es posible, si bien no cerrarlo, introducir nuevos mecanismos de control de constitucionalidad para así aligerar lo que conlleva el juicio de amparo y fortalecer el sistema de justicia constitucional en México, que en mi opinión falta todavía consolidarlo y apenas estamos avisorando unos primeros pasos para ello. Bien, gracias. Dos más, Gabriel Hernández Rodríguez. Adelante, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les agradecemos mucho su tiempo y su experiencia. La pregunta que yo tengo es la siguiente, es muy sencilla. ¿Ustedes consideran que existe una verdadera sincronía entre la modernización teórica del derecho y lo que está sucediendo en nuestra vida práctica? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Imer Flores nos acompaña también. Imer, bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. De entrada, muchas felicitaciones a todos y por supuesto a Héctor por este nuevo libro. Me parece que es un gran homenaje de alguna forma para darle seguimiento a los ejes temáticos que Héctor ha de alguna forma abierto. Me encanta mucho que a Luis le haya parecido muy interesante toda esta parte de la profesión y la educación jurídica, pero sobre todo también me gustaría enfatizar mucho la importancia del cambio. Y como Héctor siempre lo ha entendido como un proceso no nada más de cambio institucional, sino también de cambio cultural. En ese sentido, me parece como muy relevante, si pudieran, digamos, quizás tratar de pensar en alguna de las aportaciones en ese sentido, pero yo ubico muy bien los trabajos de Héctor en los que ha hecho como ese recuento de lo que diferentes personas han tratado de tratar de incidir tanto en reforma institucional como cultural. Muchas gracias. Una última, Arturo Piñeiro. Adelante, Arturo. Arturo Piñeiro. Bueno, no. Gracias, buenas noches. Adelante, sí. Nada más una pregunta para el ministro Cosío, referente al amparo, casación y como el fortalecimiento del acceso a la justicia dentro de los tribunales locales, sin necesidad de llegar a los tribunales federales. ¿Cómo podríamos mejorarlo en ese sentido para evitar llegar a tanto, digamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay muchas personas más, pero el tiempo nos apremia un poquito. Disculpen si no les damos la palabra. Vamos tratando de responder. Hay una pregunta muy técnica de cuestiones informáticas. Luis Manuel, ¿por qué no respondes esa pregunta? No, es una gran pregunta la que se está elaborando en ese mecanismo, sobre todo ahora que el esfuerzo lo estamos haciendo en teletrabajo, dinámicas distintas. Ya venía un esfuerzo muy importante, interesante, de cómo crear documentos con firmas electrónicas, la FIEL, todo el trabajo que ha realizado el SAT. Y a mí me da la impresión que precisamente en función de lo que se ha realizado por el SAT, ahora, así como estamos obligándonos a hacer este tipo de sesiones y de encuentros, es el momento preciso para obligarnos también a cambiar la percepción que tenemos en la construcción de la prueba, en las comunicaciones, en medios electrónicos. Me quedo con el trabajo realizado por el SAT porque ha sido efectivo. En la medida que tiene sus asegúnes, como se dice coloquialmente, pero en la medida que todas las comunicaciones se tienen que construir entre la autoridad fiscal y los contribuyentes a través del buzón tributario, que es un medio electrónico, incluyendo la posibilidad o la necesidad de exhibir documentos probatorios. Y aquí es en donde se ha desarrollado todo un método que se ha llevado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también tendrá que potenciarlo, y ahora el Poder Judicial de la Federación. Hay estudios muy importantes en relación con métodos electrónicos, documentos digitales, pruebas digitales. Yo traigo a la mente uno de un buen amigo mío que me tocó presentarlo también el libro, José de Jesús Gómez Cotero, Muchas enseñanzas, es un libro actual. Yo creo que es el reto que tenemos hoy por hoy en esta normalidad, ya no es la nueva, en la normalidad jurídica que tendremos que afrontar y rediseñar colectivamente. Yo creo que en esa parte las enseñanzas que nos muestra Héctor en su libro sobre cómo hacer una aproximación distinta, el carácter sociológico, más la modernidad, más
la parte de los impactos económicos del derecho son los que nos pueden marcar los derroteros de qué tenemos que hacer, sobre todo con una visión de trabajo colectivo, inteligencia colectiva. Esa es mi respuesta. Gracias. Profesor Roldán, ¿qué respondería a las inquietudes que nos han planteado respecto de la Corte y esta sincronía de la modernización y el trabajo de los tribunales? Yo recogería uno de los planteamientos que me parecen centrales en la obra de Héctor, y es rehuir a la simplicidad y hacer frente a la complejidad. Y por supuesto, la sociedad es compleja y hay momentos particulares, y creo que estamos viendo uno de esos en donde hay mayor complejidad porque tenemos escenarios de incertidumbre, de riesgo, y por tanto los seres humanos también tenemos capacidades adaptativas, pero por otra parte también tenemos conocimientos creados, algunos más sencillos, otros más sofisticados, y entre los más sofisticados están las ciencias. Y la obra de Héctor nos invita a aproximarnos a las distintas ciencias, a las sociologías, a la economía, a la política, y por supuesto a que el derecho, y de quienes trabajamos en el derecho, nos abramos precisamente para dar mejores respuestas. Y me parece que ahí está una de las claves, y simplemente concluiría con la invitación a leer el libro de Héctor, a acompañarlo en su reflexión, y por supuesto yo creo que y ahí está la generosidad de que nos pone la metáfora de ponernos en los hombros de gigantes es el de tener un punto más elevado para poder mirar el bosque y no perdernos en la rama o en el árbol. Y yo creo que es el gran valor de la obra de Héctor. Podemos ponernos en un punto en donde tenemos un mejor mirador. Gracias. Andrea Imer Flores hizo una pequeña reflexión sobre el cambio en la cultura, y el cambio en la cultura en la obra de Héctor. Tú que conoces bien esta dimensión, ¿cómo lo sintetizarías ya para ir cerrando esta presentación? Bueno, yo lo que diría respecto al cambio de la cultura jurídica es que, digamos, en la obra de Héctor, como la entiendo, es que está muy vinculada al cambio en muchos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, nos habla del cambio en los roles que ha tenido los jueces y juezas de la Suprema Corte. Entonces, institucionales que generan cambios en los roles y que generan cambios en las funciones, ¿no? Estos cambios que parecen meramente institucionales generan cambios a su vez en el modo en el que se concibe, en el que se valora, se concibe, se interpreta lo jurídico, ¿no? Entonces, él tiene toda una reflexión muy interesante sobre toda la literatura respecto a, por ejemplo, cómo se ubican a los distintos ministros de la Corte, si hay un grupo que es más formal o si se puede hablar de un grupo más garantista. Entonces, pero lo que es muy interesante es que se da este análisis dentro, digamos, vinculado a lo institucional, vinculado a lo social, ¿no? Y con datos de encuestas, como decía, vinculado también a lo histórico, que es también, que nos habla, digamos, de toda la evolución jurídica e histórica de nuestro país, y cómo esto estuvo a su vez vinculado con cambios económicos y con cambios políticos. Entonces, otra vez es una visión como un tratar de entender el cambio jurídico, el cambio, digamos, de la cultura jurídica desde una perspectiva muy, muy rica, ¿no? Y bueno, yo quisiera decir con esto, digamos, vinculado al cambio de la cultura jurídica, que Héctor ha sido un impulsor de un cambio de la cultura jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y eso se lo quiero reconocer y se lo quiero agradecer profundamente. No solamente nos incluyó a más mujeres, y esto creo que es muy importante. El instituto es un instituto que es cada vez, donde tenemos ya casi paridad. Yo entré a trabajar al instituto cuando Héctor era director del instituto, y yo fui el número, conmigo adquirimos el porcentaje 30.
y hoy somos 50-50. Entonces creo que eso es algo que hay que reconocerle, fue un cambio de cultura. Y también, y ha continuado digamos, en ese registro, y también ha cambiado porque ha sido más inclusiva y como decía, más dialógica con otras disciplinas. Entonces, no solamente habla de un cambio digamos, de cultura jurídica, sino quiero decir que ha sido un gran impulsor de un cambio de la cultura jurídica, no en jurídicas y más allá. Entonces, muchas gracias por eso. Gracias, Andrea. José Ramón, hubo un par de preguntas puntuales y quizás también tu reflexión final. ¿Qué nos deja el libro de Héctor? Mira, creo que son dos cuestiones. Una persona preguntaba sobre la velocidad en el Poder Judicial. Yo creo que aquí hay que distinguir dos momentos. El momento COVID, déjeme llamarlo así, que estamos viviendo. Ahí me parece que el acuerdo 8/2020 es un acuerdo que dejó fuera muchos supuestos, dejó una muy amplia interpretación sobre la condición de urgencia, creo que debió haber sido más generosa, y también me parece que la condición de las guardias también se acotó. Y otra cosa que en COVID es preocupante es la poca ejecución de muchas de las medidas que se están tomando, entre ellas las suspensiones, desde luego otorgadas por los correspondientes jueces de distritos. Ahí me parece que hay un problema temporal de velocidad y de resolución. Ahora, cuando regresemos, como ya se ha dicho por todos, a lo que vaya a ser, tampoco sabemos ni cuándo ni cómo vamos a regresar. Hay gente que piensa que esto va a estar 2 años, como la influenza del 18, en fin, hay muchas posibilidades en esto. Pero cuando regresemos, sí me parece que debiéramos encontrar, no empezar a hacer, sino encontrar una justicia automatizada en la medida de lo posible. Cuando digo automatizada no estoy pensando en juez autómatas, sino estoy pensando en medios electrónicos para poder presentar las demandas, las contestaciones y todo lo que conocemos en este sentido. Ahí sí me parece, y Luis hablaba de la firma electrónica, que es de extraordinaria importancia que nos demos cuenta. Creo que pase lo que pase, el mundo va a ser distinto. Regresemos como regresemos, va a ser distinto, y ahí sí me parece que debiéramos ya estar pensando en todos estos medios electrónicos. Entonces ahí me parece de verdad que debiéramos reflexionar esto. Yo comencé esta charla diciendo que cuando conocí a Héctor estaban tú, él y algunos otros queridos amigos, Guillermo Aguilar Álvarez, en fin, en el piso 13, y estaban haciendo desde entonces informática jurídica. Creo que es el momento, con todas las evoluciones que hay, la estandarización de los programas, etcétera, para entrar ya de lleno a estos elementos y no seguir pensando que con taladros, agujas y cáñamos vamos a seguir armando los expedientes. Creo que es un asunto central. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de qué se puede hacer. Cuando hicimos el libro blanco contigo y con Héctor y con otros queridos compañeros, veíamos que la única posibilidad razonable es limitar la procedencia de los amparos directos a los colegiados cuando la materia ya hubiera tenido una condición amplia, una exposición exploratoria muy amplia. Parece bastante absurdo promover amparos para preguntarle a los colegiados o a la Corte si las costas judiciales previstas en los correspondientes códigos de procedimiento son constitucionales o no. De eso me parece existe una larguísima jurisprudencia desde la quinta época al menos. Entonces no tiene mucho sentido quitarle el tiempo a los tribunales para preguntar ahí esas cuestiones. Creo que eso se podría solucionar. Me preocupa si la solución van a ser los plenos regionales, porque ellos pueden involucrar a varias entidades federativas y al hacerlo pueden tener un problema central de disparidad de criterios entre las distintas entidades federativas. Pero más allá de eso, sí creo que hay algunos mecanismos para poderlo hacer. Y otra cosa que también salió del libro blanco, y yo son de los temas que más me han preocupado en los últimos años, es la enorme disminución que tuvo en sus posibilidades la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y en esto también Héctor trabajó mucho y ha hecho trabajo sobre esto y pensamiento sobre esto. ¿Por qué razón? Porque se perdió la oportunidad de estandarizar a todos los jueces del país en grados importantes y poco a poco
ir rompiendo esta maldición que existe también desde Rabasa, y lo han repetido todos los autores, de la confianza en los presidentes o en los magistrados de los tribunales locales, y ese círculo vicioso al que yo me referí. Entonces creo que ahí hay un elemento también donde se puede limitar el amparo directo para que no todo siga subiendo. Pero ahora, termino con lo que nos convocó, que es el homenaje al libro de Héctor y a Héctor. Creo que aquí lo interesante está en la apreciación de la sociología jurídica. Efectivamente, y lo han dicho todos de distintas maneras, con distintos énfasis, lo muy interesante de este libro y del trabajo que ha acumulado Héctor en tantos años que lleva haciendo esta sociología jurídica es la reflexión en torno no a la normatividad, ese ejercicio que por lo demás es muy importante, no es despreciable, no es trivial, no son formalidades jurídicas y no son tonterías. Nomás pensemos lo que la historia de la humanidad a lo largo de todas sus épocas le ha dedicado a la formalización del derecho y su importancia. Lo importante es la comprensión de los fenómenos que están alrededor, tanto en un sentido crítico para decir, pero ¿por qué vivimos en un mundo tan absurdo? Como en un mundo que pueda potenciar las formalizaciones jurídicas. Creo que este es el verdadero valor del libro. Yo hasta donde leo, Héctor en ningún momento, y no lo conozco muy bien de hace muchos años, no ha dicho qué tontería es el derecho, qué formalizaciones, qué pérdidas de tiempo, sino comprendamos las razones de esas formalizaciones, arreglemos lo que no esté bien, mejoremos lo que puede ser mejorable, quitemos lo que tengamos que quitar, pero comprendamos la función histórica, social, política, económica del derecho. Y ese me parece que es una lección extraordinaria que tiene este libro, insisto, leyéndolo transversalmente, viendo los cambios de objeto, los cambios de método, los cambios de autores que sirven para fundamentar los métodos, y yo creo que esto es, desde mi punto de vista, lo que le da a este libro una enorme entidad, y sí me parece que tiene un mensaje extraordinariamente potente para los próximos años, en donde, insisto, la historia de la humanidad frente a nuestros ojos va a cambiar radicalmente. Y creo que esas herramientas de comprensión, de técnica jurídica, de racionalización de los conflictos, etcétera, puede ser extraordinariamente importante, y ahí hay lecciones que podemos aprender de este magnífico libro. Gracias, José Ramón. Pues se nos acabó el tiempo, estamos ya casi sobre las 9:30. Yo concluiría con un par de ideas, nada más. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Muchos piensan, yo con ellos, que es un momento de quiebre histórico, que estamos viviendo el fin de un ciclo y el inicio del otro. Y creo que no es por casualidad que el libro de Héctor llega en este momento. Es un libro que hace un balance, explica, y yo creo que esa es gran parte de la pretensión de la ciencia, es explicar. Y Héctor lo hace con una enorme sencillez, pero con una enorme contundencia. Cuando uno lee el conjunto, uno acaba con una visión mucho más comprensiva y nos permite reflexionar el futuro también, no desde una sociología acrítica y sin valores, sino al contrario, porque creo que una de las cosas que subyace, quizás eso no se ha hecho suficiente en la obra de Héctor, es una profunda convicción por el Estado de Derecho, por la democracia, por los derechos humanos, por el valor de la legalidad y por la importancia que esto tiene en el funcionamiento de la sociedad. Creo que esas son preocupaciones que atraviesan el libro de Héctor y que nos dejan una profunda reflexión. Dicen que el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leerlo, así es que yo concluyo esta presentación con la invitación a que utilicemos el generoso regalo que nos hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de poder acceder a este libro de manera gratuita. Entren a la página del Instituto de la Biblioteca Jurídica Virtual, ahí lo pueden leer en partes, a pedazos, o lo pueden bajar completo. Que lo lean, que lo utilicen, que aprendan de él y que todos reflexionemos con él sobre lo que viene, que va a ser un enorme desafío. Muchas gracias a Héctor Fix-Fierro por este libro, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Los invitamos el próximo jueves, 8 de la noche, para seguir con el tema del derecho y la pandemia. Muchas gracias, buenas noches.